Hola, y bienvenido una vez más al canal. Antes de comenzar con la historia de hoy, te invito a que te suscribas, actives la campanita y dejes tu like. Eso ayuda muchísimo a que este canal siga creciendo y a que podamos seguir trayéndote historias misteriosas, casos extraños y relatos que muy pocas personas conocen. Ahora sí, apaga un poco las luces, sube el volumen y prepárate. Porque lo que estás a punto de escuchar ocurrió en un hospital abandonado, un lugar donde muchos aseguran que algo, o alguien, todavía camina por los pasillos en medio de la noche. Esta es la historia de la mujer que aparecía en el hospital. Todo comenzó en un hospital antiguo que llevaba años cerrado. El edificio estaba en las afueras de la ciudad. Era grande, gris y silencioso. Durante décadas había sido uno de los hospitales más importantes de la región, pero con el paso del tiempo comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Pacientes que aseguraban ver sombras en las habitaciones. Enfermeras que escuchaban pasos en los pasillos cuando no había nadie. Puertas que se cerraban solas en medio de la madrugada. Al principio nadie le dio demasiada importancia. En un hospital siempre hay ruidos. Siempre hay movimiento. Pero hubo algo que comenzó a repetirse, algo que todos empezaron a notar. Una mujer. Una mujer que aparecía caminando por los pasillos, pero que nunca estaba registrada en ningún lado. Nadie sabía quién era. Nadie sabía de dónde venía. Y lo más extraño es que siempre aparecía a la misma hora. Las 3:17 de la madrugada. Uno de los primeros en notar esto fue un guardia nocturno llamado Raúl. Raúl llevaba trabajando en el hospital casi 10 años. Estaba acostumbrado a los turnos de noche, al silencio, a los ruidos extraños del edificio. Pero una noche ocurrió algo que nunca olvidaría. Eran aproximadamente las 3:15 de la madrugada cuando Raúl estaba revisando las cámaras de seguridad. Todo parecía normal. Pasillos vacíos. Luces encendidas. Habitaciones tranquilas. Hasta que algo apareció en la pantalla. Una figura. Al principio pensó que era una enfermera. Pero cuando acercó la imagen, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Era una mujer. Caminaba lentamente por el pasillo del tercer piso. Vestía una bata blanca de hospital, larga, sucia, arrastrándose ligeramente por el suelo. Su cabello era largo y oscuro. Tapaba casi completamente su rostro. Raúl frunció el ceño. Porque él sabía algo muy claro. Ese piso estaba completamente vacío. No había pacientes. No había médicos. No había enfermeras. Nadie. El hospital había cerrado varias áreas debido a remodelaciones. Y el tercer piso era una de ellas. Raúl pensó que tal vez alguien se había colado en el edificio. Así que tomó su linterna y subió las escaleras. Pero cuando llegó, el pasillo estaba completamente vacío. No había nadie. Ni pasos. Ni puertas abiertas. Ni rastro de la mujer. Nada. Raúl revisó todas las habitaciones. Una por una. Pero no encontró absolutamente nada. Pensó que tal vez había visto mal. Tal vez era solo una sombra. Tal vez una cámara defectuosa. Pero lo que ocurrió la noche siguiente cambiaría todo. Eran nuevamente las 3:17 de la madrugada. Raúl estaba otra vez frente a las cámaras de seguridad. Y de pronto, apareció otra vez. La misma mujer. El mismo pasillo. La misma forma de caminar. Lenta. Silenciosa. Arrastrando los pies. Esta vez Raúl no dudó. Corrió directamente hacia el tercer piso. Pero cuando llegó, la figura ya no estaba. Y entonces escuchó algo. Un sonido suave. Un susurro. Venía de una habitación al final del pasillo. Raúl caminó lentamente. Su linterna iluminaba las paredes viejas del hospital. Cuando llegó a la puerta, escuchó claramente una voz. Una mujer. Susurrando. Raúl empujó la puerta lentamente.
La habitación estaba completamente vacía. Pero en la pared había algo escrito. Con algo rojo. Parecía sangre. Solo decía una palabra. Ayuda. Si te gustan este tipo de historias de misterio y terror real, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Eso realmente ayuda muchísimo y nos permite seguir investigando y contando historias como esta. Y créeme. Porque lo que ocurrió después en ese hospital fue todavía más extraño. Raúl decidió hablar con algunas enfermeras que habían trabajado allí durante muchos años. Una de ellas se quedó completamente pálida cuando escuchó la historia. Se llamaba Marta. Había trabajado en ese hospital más de 20 años. Y cuando Raúl le describió a la mujer, Marta se quedó en silencio unos segundos. Luego dijo algo que lo dejó helado. Ella ya había escuchado sobre esa mujer. Muchos años atrás. Cuando el hospital todavía estaba lleno de pacientes. En aquel entonces, varias enfermeras afirmaban haber visto a una mujer caminando por los pasillos durante la madrugada. Siempre sola. Siempre en silencio. Siempre con una bata blanca. Pero cuando intentaban hablar con ella, la mujer simplemente desaparecía. Algunos médicos pensaban que eran imaginaciones. Otros decían que tal vez era una paciente sonámbula. Pero había un detalle que nadie podía explicar. Esa mujer no aparecía en ningún registro del hospital. No era paciente. No era doctora. No era enfermera. No era visitante. Era como si simplemente estuviera ahí. Un día, una enfermera decidió seguirla. Eran casi las 3 de la mañana cuando vio a la mujer caminando por el pasillo. La siguió lentamente. Paso a paso. La mujer caminó hasta el final del pasillo. Giró hacia una habitación. Y entró. La enfermera la siguió inmediatamente. Pero cuando abrió la puerta, la habitación estaba completamente vacía. Solo había una cama. Y en la pared, una palabra escrita. La misma palabra que Raúl había visto años después. Ayuda. Después de ese incidente comenzaron a investigar los archivos antiguos del hospital. Y fue entonces cuando encontraron algo inquietante. Décadas atrás, en ese mismo hospital, había ingresado una paciente. Una mujer joven. Su nombre era Elena. Había llegado una noche en estado crítico. Nadie sabía exactamente qué le había ocurrido. Pero estaba muy grave. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla. Pero algo extraño ocurrió durante su estancia. Elena decía ver cosas. Decía escuchar voces. Decía que alguien la estaba siguiendo dentro del hospital. Las enfermeras pensaban que eran delirios. Pero Elena repetía siempre lo mismo. Que había alguien caminando por los pasillos, observándola. Que esa persona la quería llevar. Nadie le creyó. Hasta la noche en que Elena desapareció. Simplemente, desapareció. Su habitación estaba vacía. Las ventanas cerradas. La puerta sin señales de haber sido forzada. Nunca encontraron su cuerpo. Nunca supieron qué pasó con ella. Pero desde esa noche, las apariciones comenzaron. La mujer del hospital. La mujer que caminaba por los pasillos a las 3:17 de la madrugada. Raúl escuchó toda la historia en silencio. Y esa misma noche decidió revisar nuevamente las cámaras. 3:15. 3:16. 3:17. Y entonces, la figura apareció otra vez. Pero esta vez, no estaba caminando. Esta vez estaba completamente quieta. De pie. Frente a la cámara. Como si supiera que alguien la estaba observando. Raúl acercó la imagen lentamente. Y entonces vio algo que lo dejó paralizado. La mujer levantó lentamente la cabeza. Y por primera vez, se podía ver su rostro. Sus ojos estaban completamente negros. Y en sus labios,
Había una pequeña sonrisa. En ese momento, la pantalla de la cámara se volvió completamente negra. Y el monitor se apagó. Raúl sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Porque en ese momento, escuchó algo detrás de él. Un susurro. Muy cerca de su oído. Una voz de mujer que decía lentamente: «Ayúdame». La noche en el hospital parecía no tener fin. Después de escuchar aquel susurro detrás de él, Marcos se quedó completamente quieto. Sentía su corazón golpeando fuerte en el pecho mientras la linterna temblaba en su mano. «No, no puede haber nadie aquí», murmuró intentando convencerse. Pero el hospital abandonado llevaba más de 25 años cerrado. Nadie debería estar ahí. El silencio volvió por unos segundos, hasta que escuchó algo más. Un golpe metálico. Clang. El sonido venía del final del pasillo, justo donde antes había visto aquella figura. Marcos tragó saliva. Solo es el viento, seguro es el viento. Pero en el fondo sabía que no. Comenzó a caminar lentamente hacia el pasillo oscuro. Cada paso hacía eco en el edificio vacío. Clap. 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 Sus propios pasos parecían demasiado fuertes. Las puertas de las habitaciones estaban abiertas. Camas oxidadas, sillas volcadas, papeles viejos en el suelo. El lugar parecía congelado en el tiempo. De repente, la linterna parpadeó. No, no, no ahora. La golpeó con la palma de la mano y volvió a encender. Pero en ese momento la vio otra vez. Al final del pasillo. La misma mujer. De pie. Inmóvil. Su cabello cubría parte de su rostro y su vestido blanco estaba manchado como si hubiera pasado años allí. Marcos sintió que la sangre se le congelaba. «Hola». No hubo respuesta. «¿Necesita ayuda?» Nada. La mujer comenzó a caminar lentamente. Pero no hacia adelante. Se estaba deslizando hacia atrás. Sin mover los pies. Como si algo la arrastrara en la oscuridad. Marcos retrocedió instintivamente. Esto no es real, esto no es real. Pero entonces escuchó algo peor. Un llanto. Un llanto débil, doloroso. Como el de alguien que lleva años sufriendo. Venía de una habitación cercana. Marcos se giró lentamente hacia la puerta. El número en la pared todavía se podía leer entre el polvo. Habitación 214. Empujó la puerta. Carrie Dick. El sonido resonó por todo el pasillo. La habitación estaba casi vacía. Solo había una cama vieja, un suero oxidado y una silla. Pero algo estaba mal. La cama estaba hundida. Como si alguien estuviera sentado ahí. Aunque Marcos no veía a nadie. «Hola». El llanto se escuchó otra vez. Ahora más fuerte. Y venía de justo frente a él. De repente, la cama comenzó a moverse lentamente. Crrrr. Como si alguien invisible se levantara. Marcos dio un paso atrás. Entonces la puerta se cerró de golpe. Van. Hey. Hey. Corrió hacia la puerta y trató de abrirla. No se movía. No me hagan esto. El aire dentro de la habitación se volvió frío. Demasiado frío. Su respiración comenzó a verse como vapor. El llanto desapareció. Y fue reemplazado por una voz. Muy cerca de su oído. ¿Por qué regresaste? Marcos se quedó paralizado. La voz era la misma que había escuchado en el pasillo. Yo no. Este lugar es mío. La linterna se apagó completamente. Oscuridad total. Durante varios segundos Marcos no vio absolutamente nada. Solo escuchaba su respiración acelerada. Entonces, una luz tenue apareció frente a él. La luna entrando por la ventana. Y gracias a esa luz, la vio. La mujer estaba de pie frente a él.
a menos de medio metro. Su rostro era pálido, con ojeras profundas. Sus ojos estaban completamente negros. Y su sonrisa era antinatural. Tantos años, susurró ella. Marcos retrocedió hasta chocar con la pared. Yo solo vine a grabar, lo juro. La mujer inclinó la cabeza lentamente. Todos dicen eso. Entonces levantó una mano. Y señaló la cama. En ese momento Marcos vio algo que no había notado antes. Había manchas oscuras en las sábanas. Manchas secas. Como sangre vieja. La mujer habló otra vez. Aquí morí. El viento comenzó a soplar fuerte dentro del cuarto. Los papeles del suelo se levantaron. La silla cayó sola. Y nadie me escuchó. La voz ahora sonaba triste. Dolorosa. Nadie vino. La mujer comenzó a llorar. Pero mientras lloraba, su rostro empezó a cambiar. Su piel se volvió gris. Sus ojos se abrieron demasiado. Y su boca se estiró en una sonrisa imposible. Pero ahora, tú sí estás aquí. La linterna volvió a encender de golpe. Flash. Cuando Marcos miró, la mujer ya no estaba. La puerta se abrió lentamente. CRRRR. El pasillo estaba vacío. Marcos salió corriendo sin mirar atrás. Bajó las escaleras. Atravesó el lobby. Y salió del hospital lo más rápido que pudo. Cuando llegó al estacionamiento se detuvo para recuperar el aire. Nunca volveré aquí. Pero cuando revisó su cámara, el video seguía grabando. Y al final de la grabación, durante apenas 2 segundos, aparecía algo detrás de él. La mujer. De pie. Sonriendo. Justo antes de que la pantalla se pusiera negra. Si esta historia te dejó con escalofríos, suscríbete al canal, deja tu like y comenta si tú te atreverías a entrar a un hospital abandonado de noche. Porque dicen que en ese hospital la mujer todavía aparece. Esperando a la próxima persona que decide entrar. Y tal vez la próxima vez no lo deje salir.